Vamos a encontrar más detalles aquí en esta tercera vez que Jesús anuncia su pasión y su muerte. Había iniciado la etapa final del camino hacia Jerusalén. El camino a Jerusalén era el camino hacia la cruz. Cuando Jesús comenzó su caminar hacia Jerusalén, ese era el camino directo, el camino a la cruz, a su pasión y a su muerte por los suyos. Nuestro Señor estaba firmemente decidido realmente a subir a Jerusalén. Alrededor de 2 semanas antes de iniciar la Pascua, muchos iban camino a Jerusalén, muchos subían a Jerusalén. Y Jesús con sus discípulos iba con ellos allí a ese lugar. Es decir, iba Jesús con los 12, pero también iban una multitud a Jerusalén, porque estaba cerca la Pascua, estaba cerca ese día del sacrificio de los corderos, de los panes sin levadura, sabiendo que Jesús en este caso se convertiría en el Cordero Pascual de Dios. Entonces, Él toma esta iniciativa. Y en el plano humano acerca de Cristo, acercarse a Jerusalén era acercarse al sufrimiento, al desamparo, a la muerte. Porque como Jesús dijo, si la semilla no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Mas si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Y Él tenía que morir para que multitudes, millones de frutos llevase con Él. ¿Sí? Esas almas regeneradas, esas vidas transformadas, cambiadas, esos eran los frutos de su sacrificio, de haber muerto y resucitado. Era una situación que produciría el natural conflicto en la intimidad humana del Hijo de Dios. Y no cabe duda de que para eso había venido Jesús. Para sufrir, para morir. Pero Él había venido para sufrir. Su encarnación tenía que ver con poder gustarle la muerte por todos. Lo dice en Hebreos 2, 9, 14 y 15 que su muerte, Él gustó de la muerte, ¿sí? Porque era necesario morir. Él dijo, yo pongo mi vida voluntariamente, nadie me la quita. Y encontramos aquí en este relato justamente de Marcos 10, 32 al 34, nos dice allí, iban por el camino subiendo hacia Jerusalén, Jesús iba al frente. Fíjese la valentía de Cristo, mostrando de que no había temor en Él. Los discípulos estaban asombrados y los que le seguían tenían miedo. Tomó a los 12 aparte y comenzó a decirle, Jesús, toma a los 12 aparte y comienza a decirle, escuchen, presten atención, subamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán, lo matarán y lo entregarán a los gentiles, quienes se burlarán de él y le escupirán, le azotarán, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Con frecuencia Jesús se había retirado de Jerusalén cuando su vida estaba en peligro. Pero como nos dice la palabra, porque su tiempo todavía no había llegado en ese momento. Por eso muchas veces Jesús se retiraba cuando estaba en peligro en Jerusalén. Y eso nos deja también un ejemplo de no meternos obstinadamente en peligros o enfrentar con temeridad aquellas cosas que tenemos que enfrentar. Pero ahora vemos aquí en este relato de Marcos 10, 32 al 34, vemos que sabía que la hora de su sacrificio había llegado. Ya no se iba a apartar, sino que afirma su rostro y va a enfrentar lo que había venido a hacer. No vaciló ni procuró evadir esta tarea o este mandato de parte del Padre y de Él mismo, de dar su vida por los suyos, sino que resueltamente se encamina para enfrentar su sufrimiento y su muerte. No solo sabía que debía morir, sino que
con cada detalle, también conocía todas las circunstancias de dolor y de vergüenza que rodearían aquella muerte que él pasó. Sabía todos los detalles. Lo condenarán, lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y le terminarían matando. Y pienso que Jesús también en este relato nos deja a nosotros una enseñanza. Que así como nuestro Señor se detiene en cada punto, espera que nosotros también nos detengamos en cada detalle de su sufrimiento, de aquellos sufrimientos que le rodearon, para ver que nuestras luchas, nuestras dificultades no son comparadas con las que Él pasó, con las que Él sufrió. Y si Él pasó y sufrió todo eso, significa que Él es mucho más poderoso que nosotros. Y Él entiende cuando nosotros estamos pasando dificultades. Y Él tiene la respuesta a nuestras situaciones. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es quien intercede por nosotros cuando estamos afligidos, luchados, atribulados. Él conoce nuestra situación, porque pasó lo que nosotros pasamos y aún mucho más. Divide cada situación aquí, pero lo hace para que nosotros meditemos justamente en lo que Él pasó. Expresa esto cada detalle que el Señor iba a pasar. Dice, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán, lo matarán y le entregarán a los gentiles. Y estos le van a escarnecer, le van a azotar, le van a escupir y le van a matar. No deberíamos ser forasteros nosotros a los pies de la cruz, ni al Getsemaní, que es donde Jesús derramó su alma, que dice que hasta gota de sangre caían de él. No debemos ser forasteros o diferentes a esos sufrimientos, sino que deberíamos oír cada una de estas notas que emite su melodía. Cada una de estas situaciones denota tristeza, pero a la vez gozo. Y la frase final que tenemos ahí en el versículo 34 es lo más victorioso. Denota victoria sobre todo sufrimiento y sobre la muerte. Dice, mas al tercer día resucitará. Los discípulos no pensaban de la misma manera. Ellos no tenían este pensamiento que Jesús tenía. Y cuando no espera algo, menos como la muerte, poco importa la sencilla forma en que se nos dice o que se nos explica. Jesús 3 veces le dijo. Pero ellos no tenían esa claridad en ese momento. Porque ellos tenían otra cosa en su mente en cuanto al Mesías. Le seguían temerosos a causa de la exigencia que habían oído sobre el compromiso de seguirle a Él y de la recompensa que tendrían en el reino de los cielos. Le seguían temerosos. Ellos esperaban ver convertido a Jesús en rey de los judíos, de Israel, pero no de la manera que Jesús debía ser, sino de otra manera, a nivel político, a nivel poder, terrenal. No podían comprender que la única corona que Jesús tendría sería de espina y que los honores o la honra que le iban a rendir serían los azotes y los escupitajos, el maltrato. Era lo único que iba a recibir Jesús. Pero sin embargo vemos allí en la palabra que Él iba adelante.
animoso delante de los que le seguían, con ánimo, como viendo más allá del sufrimiento, más allá de la cruz, con el gozo puesto más allá de lo que iba a pasar. Mas los discípulos, no solo asombrados, sino también amedrentados, iban detrás. Y seguramente con la multitud. Es muy probable que se veía el rostro de Jesús, algo o algún sentimiento de su alma humana, el dolor que percibía o que emanaba quizás de alguna manera, sabiendo todo lo que le iba a acontecer. Pero iba sin un poquito o sin un ápice de miedo al estilo de los mortales. Iba al frente, gozoso. Sino que con la frente en alta iba, gozoso. No olvidaba que él con el Padre era uno solo, que había esa unidad con el Padre. Y sabía que así como Dios le envió a este mundo para sufrir y morir por los suyos, también Dios le iba a dar la victoria sobre todo principado y potestad, sobre todos sus enemigos. Él no olvidaba que con el Padre formaba una inseparable unidad y eso le fortaleció a seguir el camino firme. Que no olvidemos, hermano, que Cristo está con nosotros en todo. No solo en las buenas, sino en las malas, en las peores situaciones que podamos atravesar. Cristo está con nosotros. Y Él es nuestra fortaleza y nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir, puesto los ojos en Él. Cuando nos convencemos de que nuestra vida está escondida en Cristo, nada debe atemorizarnos. Nada nos debe atemorizar. Romanos 8, 31 al 39 nos dice, si Cristo está con nosotros, si Cristo por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni la muerte, ni la vida, ni circunstancia, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos puede separar de Él. A pesar de las enseñanzas continuas para los 12 discípulos, evidentemente que en estos discípulos había una nebulosa de incomprensión sobre algo que excedía su capacidad de aceptar o de comprender, de entender. Muchas veces no entendemos las cosas que nos ocurren, el por qué. Pasamos o atravesamos situaciones adversas. No sabemos por qué. Pero si entendemos y comprendemos de que Dios está con nosotros en todo momento, vamos a someter a Él y dejar que Él nos guíe en medio de las tormentas que podamos atravesar. Que Él sea quien lleve ese timón y nos dirija a puerto seguro, a esa presencia con Él, a ese lugar maravilloso con Él. Él no permitiría que nadie ni nada se interponga entre Él y su sufrimiento y su muerte. En algún momento Pedro le dijo, Señor, esto no te acontezca, esto no te pase. La primera vez cuando Jesús le anunció su muerte, pero Él no permitió que nada, ni aun a quien amaba lo más íntimo de sus discípulos, no permitía que se interponga entre su sufrimiento y su muerte. Había venido para morir por los suyos y sería llevado a cabo en la dimensión del siervo que era, el siervo de Dios. Como dice su palabra, paciente, manso y humilde. No abrió su boca, como cordero fue al matadero. El rey que daba su vida recibía de nuevo la vida que levantaría de entre los muertos a su humanidad y como hombre sería el primero de los hombres revestidos de inmortalidad y gloria. Él es el primero en todo.
aquel que murió en medio de tremendo sufrimiento, recibe del Padre el título de Señor de señores, Rey de reyes. Uno que tiene un nombre sobre todo nombre, en el cual ese nombre se dobla toda rodilla. Él es nuestro modelo a seguir. Cada vez que sufrimos dificultades, cual fuere, nuestros ojos deben estar puestos en Él. Porque Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo, nuestro escudo. Mientras los discípulos estaban confusos, el Señor manifestaba la firmeza en las decisiones de llevar a cabo la obra para la cual había sido enviado. Ellos estaban temerosos, confundidos. Neblinas había en su mente, no entendían. Mas Cristo sabía claramente para qué vino a esta tierra. Y debía llevar a cabo la obra que fue encomendada. Nada iba a impedir. Sabía cada detalle. Nosotros cuando sabemos o vemos el peligro salimos a disparar. Estamos siempre prestos a que no nos pase tal o cual cosa. No está mal. Pero Cristo en este momento, Él sabía todo, detalle por detalle, que iba a sufrir y cómo iba a pasar. Si nosotros vemos que un grupo de personas nos van a escupir, no pasamos por esa calle, desviamos y nos vamos por otra calle. O si vemos un grupo de personas en una esquina, capaz que tenemos miedo, no nos vamos porque pensamos que no va a hacer algo. Cristo no. En este momento y en esta última declaración de su sufrimiento y muerte, Cristo no dijo, llegó la hora, llegó el momento. No importa quién se ponga en el camino, sea lo que sea, no va a impedir que yo cumpla lo que vine a hacer. Qué valentía, hermano, de este Cristo, Señor de señores. Y qué fortaleza nos da a nosotros el ver a un Cristo que sufrió, padeció y murió. Pero no quedó ahí, sino que se levantó de entre los muertos victorioso. Para demostrarnos de que Él es la vida y que Él tiene el poder y la potestad sobre la vida y la muerte. Entonces vemos que mientras los discípulos estaban confusos, el Señor manifestaba la firmeza en la decisión de llevar a cabo la obra para la cual vino a este mundo. El gozo que contemplaba el horizonte ya próximo del amanecer del día victorioso sobre el pecado y la muerte es lo que le daba fortaleza. Él sabía que después de todo eso iba a ser más que victorioso, más que vencedor. Iba a vencer el pecado que a nosotros nos tenían muerto. Iba a vencer la muerte que estaba sobre nosotros. Iba a vencer todo. Iba a darnos vida, libertad. Y eso es lo que fortalecía a nuestro Señor. La victoria sobre el pecado, sobre la muerte, le permitía a Jesús gozarse en la obra y asumir con gozo el sufrimiento de la cruz. Hebreos 12, 1 y 2, tenemos allí la palabra del Señor que vamos a dar lectura. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo estamos nosotros enfrentando nuestro sufrimiento o nuestras luchas por causa de Él, por causa de su nombre? Si es que estamos padeciendo
como siervos fieles a Él. Los sufrimientos y muerte de Cristo abrieron la puerta de la reconciliación y la entrada a la vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Abrió el camino al proyecto de Dios de formar un cuerpo en Cristo. En la obra de la cruz, los principados y las potestades fueron definitivamente vencidos, abriéndose paso a la humanidad, a ese amanecer de la libertad. Colosenses 2, 13, 15 dice que los exhibió públicamente a sus enemigos, a los principados, a las potestades. Colosenses 2, 13 y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ella en la cruz. Para su pueblo, para nosotros hoy, el ejemplo de Cristo es un estímulo necesario para aceptar el sufrimiento por causa del testimonio del Evangelio. El Señor, que anunció a los suyos sus propios sufrimientos, anunciaría también luego el de sus seguidores. Dice en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los sufrimientos son siempre breves, porque son temporales, mientras que el galardón es eterno, de tal manera que en comunión con Jesús y en el seguimiento firme de su persona, podemos considerar esas aflicciones como nuestras, todas las que pasamos. Y que esas son temporales en este tiempo presente. Y no son comparadas con la gloria que nos espera o con la recompensa que nos espera. No son comparadas con ese, como dice 2 Corintios 4, 17 y 18, el eterno peso de gloria que se espera. Las luchas, las dificultades no son comparadas con ese eterno peso de gloria que nos espera. Algo que por medio de la fe no solo se espera, sino que se saborea aquí en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades. Jesús dijo, bienaventurados aquellos que por mi causa sufren persecuciones o padecimientos. Esto nos permite comparar nuestras tribulaciones con la del Señor y llamar ligera, momentánea a las aflicciones que experimentamos aquí en esta vida. Son ligeras, son momentáneas, porque no se comparan con las del Señor. Y porque tenemos un peso de gloria que está sobre nosotros, más poderoso que las dificultades, que las luchas que podamos atravesar, que es la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre toda tribulación, la que Cristo ganó en la cruz del Calvario y que por coherederos con Cristo pertenecen a nosotros,
porque Él cargó nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra injusticia, y nos ha hecho libre y victorioso en Cristo. Dios tiene cuidado en aplicar la sentencia de muerte a nuestras circunstancias. Es preciso que pasemos a través de dificultades, de duelo, de mala reputación, que seamos humillados de todas maneras, que estemos enfermos y qué sé yo cuántas otras cosas tengamos que pasar aquí en la tierra. Es necesario para que ese peso de gloria de Dios se haga cada vez más evidente en nosotros y saboreemos esa recompensa que tendremos en el Señor en la vida eterna. ¿Cuántas cosas tenemos que atravesar aquí en la tierra? Es preciso que pasemos muchas dificultades, muchas situaciones, a fin de que la vida de Jesús sea manifestada en nosotros. Tal vez para los demás seamos un pobre vaso de barro, los cristianos, aquellos verdaderos hijos de Dios, para el mundo, para la sociedad o para muchos, seamos un pobre vaso de barro, quebrantado, que no tiene parecida esperanza para ellos, un pobre hombrecillo miserable exteriormente, a veces abofeteado por el enemigo, por Satanás, por el mundo, muchas veces por nuestros pecados. Llevando sobre nosotros o sobre nuestros cuerpos mortales, esas estigmas del Señor, ese sufrimiento de Cristo. Y gozarnos por eso, como decía el apóstol Pablo, por los sufrimientos de Cristo. Porque así como Dios le levantó a Jesucristo de entre los muertos y le dio vida, le dio poder, le dio majestad, la cual Él ya tenía antes de venir a este mundo, ese mismo Dios es el que nos dará la victoria en medio de todas las dificultades o de las luchas que podamos atravesar. El Señor nos da la victoria. Y como dije, tal vez para este mundo seamos insignificantes, menospreciados, como lo fue Jesús, escupido, maltratado, abofeteado, insultado y cuántas otras cosas. Pero si nuestra fe está en Cristo, si nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, no nos va a importar esos insultos o esas abofetadas del enemigo que Dios permite para afirmar nuestra vida, nuestra fe. Porque si Dios no le permite, tampoco hará nada. Porque Dios es soberano y tiene la autoridad y el poder y Él está controlando todo. Y Él cuida de nosotros, de sus hijos. Y muchas veces el enemigo vendrá con sus dardos, con su mugre, a querer invadir nuestra vida espiritual. Pero Dios es el que guarda y vela por nosotros. Dios es quien nos cuida y Él no va a permitir tales cosas. Y si Él permite, es para probar nuestra fe y afirmar nuestra vida en Él. De manera, hermanos, que el Señor nos enseña aquí detalle por detalle en este relato de su tercer anuncio de sufrimiento y muerte, para que nosotros tengamos en cuenta cada vez que pasamos por dificultades de que Él pasó peor que nosotros y salió victorioso.
y que Él es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros. Y también quien está en nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades, quien comprende, quien entiende lo que nosotros pasamos. Porque Él pasó lo que nosotros pasamos, solo que sin pecado. Él no tuvo pecado, no había pecado en Él, como lo hay en nosotros. Cuanto más humillados y quebrantados estamos, más excelente se hace claramente la luz de Cristo en nosotros. Nos gozamos en atravesar todos estos sufrimientos a fin de que la luz pura de Cristo brille más en nosotros. Esa luz que está contenido en este vaso de barro, que tal vez para la sociedad o para muchos no somos nada. Somos simples personas, hombrecillos, mujercillas que no tienen, dirían algunos, dónde caerse muerto. Pero este vaso de barro, que para el mundo no tiene valor, para Dios lo tiene. Porque este vaso de barro contiene el Espíritu Santo, ese nuevo hombre en nosotros que se va renovando cada día. Contiene al Cristo resucitado, aquel que venció la muerte, el pecado por nosotros, aquel que sufrió por nosotros. Y me gozo en eso, en las tribulaciones, en las pruebas. Y digo, sí, soy un vaso de barro. Y ojalá este vaso de barro cada día se quebrante más, se humille más, para que la excelencia de Cristo sea manifestado en mí y en sus hijos. De manera que nos gozamos en atravesar toda afrenta, toda tribulación, a fin de que la luz pura de Cristo, contenida en nosotros, pueda ser derramado sobre aquellos que realmente necesitan un Salvador. El mundo no necesita riqueza, poder, no necesita cosas de este mundo. El mundo necesita a Cristo. Y esos vasos de barro que el Señor escoge para moldear a su imagen y semejanza, contienen a ese Cristo que el mundo necesita. De manera que debamos someternos al Señor y seguir firme con los ojos puestos delante de Él. Debemos de vivir esa vida sometida a Cristo para que la excelencia del conocimiento de Él se vaya creciendo en nosotros. Para que ese espíritu que está en nosotros, que mora en nosotros, sea derramado como manantial, como agua viva sobre muchos que realmente están muertos en sus delitos y pecados como lo estábamos nosotros. Nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo tengamos que pasar, sufrir aflicciones, diversas pruebas. Y nuestra fe sea realmente hallada en medio de esas pruebas, de esas dificultades, sea hallada en alabanza, como dice su palabra, en gloria y en honor, cuando sea manifestado Jesucristo, realmente cuando Él venga. Gocémonos por cuanto somos participantes de sus padecimientos, para que también en la revelación de la gloria de Jesucristo, Él se pueda gozar de nosotros. Buen siervo, entra en el gozo de tu Señor, dice la palabra. Que podamos gozarnos en medio de los sufrimientos y de las luchas. Que nuestra fe sea fortalecida en todo momento, sobre todo en esos momentos de padecimiento, donde pareciera que no hay salida o donde quisiéramos agarrar y patear todo
porque no encontramos la solución, en esos momentos someter nuestra carne, nuestra voluntad a la de Cristo e ir a la cruz, puesto los ojos en Él, como Él afirmó su rostro y fue camino, subió a Jerusalén, camino a la cruz, para sufrir por nosotros, por nuestros pecados, por nuestros delitos. Y ejemplos tenemos, hermanos. El Señor allí nos dejó el ejemplo, diciendo, esto voy a pasar, esto es lo que voy a hacer, de esta manera me van a tratar, pero no me importa cómo me traten, me importa hacer la voluntad del Padre. Y para eso Cristo vino, a sufrir y a morir por los suyos, por su pueblo. Que Él sea nuestro modelo a seguir, que Él sea nuestro ejemplo a seguir. Que podamos imitarle a Él, imitar esa fe, ese gozo puesto delante, de saber de que más allá de todo esto que nosotros vemos o pasamos, hay victoria, hay vida eterna, hay esperanza. Y debemos ya ahora saborear esa vida eterna, esa victoria sobre nuestros pecados, sobre aquellas cosas que muchas veces nuestro pensamiento se torna difícil, una lucha continua, o que a veces no soportamos algunas cosas, que en esos momentos podamos pensar en Cristo, que Él es el victorioso, el vencedor, y Él está con nosotros en medio de todas las circunstancias. Amén, que el Señor nos ayude y nos fortalezca en todo momento. Imitamos su fe, imitemos su fe, que realmente Él sea nuestro modelo a seguir. Señor, te adoramos en esta mañana.